La niebla descendía sobre las calles de Londres, mientras los carruajes atravesaban lentamente el húmedo brillo de los adoquines bajo la vacilante luz de las lámparas de gas. La ciudad victoriana parecía elegante y ordenada, pero bajo aquella superficie de salones impecables y familias respetables, comenzaba a extenderse una nueva inquietud, la sospecha de que el peligro podía esconderse dentro de las propias casas. Mucho antes de que Sherlock Holmes apareciera por primera vez en Baker Street y antes incluso de que su autor, Arthur Conan Doyle, imaginara al detective que transformaría la literatura detectivesca, una escritora ya había cambiado para siempre la forma de entender el crimen y el misterio. Me refiero a Anna Katharine Green. Y aquí aparece una de las primeras sorpresas de esta historia, porque, aunque muchos lectores británicos llegaron a creer que aquella autora habría de ser inglesa, por la precisión con la que retrataba el ambiente victoriano y la mentalidad de las clases acomodadas, Green era estadounidense. Había nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1846, hija de un abogado especializado en derecho penal. Desde niña creció escuchando conversaciones sobre juicios, testimonios, contradicciones legales y errores judiciales. Mientras otras jóvenes de su época eran educadas únicamente para la vida doméstica, ella absorbía de manera natural el lenguaje jurídico de los tribunales y el funcionamiento de la investigación criminal. Décadas más tarde, toda esta asimilación terminaría transformándose en literatura. Cuando se publicó el caso Leavenworth en 1878, el éxito fue inmediato y extraordinario. La novela se convirtió rápidamente en uno de los grandes fenómenos literarios de su tiempo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, donde comenzó incluso a circular en ediciones pirateadas debido a la enorme demanda de lectores. Publicada originalmente por la editorial J.P. Putnam Sons, la obra alcanzó una difusión poco habitual para una novela policíaca escrita por una mujer en pleno siglo XIX. Y esto resulta importante comprenderlo, porque la Inglaterra victoriana sentía una auténtica fascinación por el crimen. Londres era entonces la ciudad más poderosa del mundo, el corazón de un imperio inmenso, pero también una metrópolis atravesada por brutales desigualdades. Mientras las clases altas vivían rodeadas de lujo y estrictas normas sociales, los barrios obreros crecían entre pobreza, contaminación y hacinamiento. La ciudad entera parecía construida sobre una tensión constante entre civilización y caos. Asimismo, los periódicos victorianos dedicaban páginas enteras a asesinatos, juicios y escándalos familiares. El público seguía con avidez los casos criminales reales y las nuevas redes ferroviarias permitían que novelas y periódicos circularan rápidamente entre ciudades y países. En los salones burgueses, en clubes privados y en los hogares de clase media comenzaba a surgir una nueva forma de lectura: el placer de investigar un crimen desde el sillón, observando pistas, sospechosos y contradicciones, como si el lector participara también en la investigación. En ese contexto apareció una nueva obsesión: el miedo a que el peligro no viniera de los oscuros callejones,
sino del interior de las respetables y orgullosas casas. Y ahí es donde Anna Catherine Green cambió las reglas del juego al llevar el asesinato directamente al corazón de la familia burguesa. El crimen ya no surgía del delincuente visible ni de los bajos fondos, sino de la sospecha inquietante de que la violencia podía esconderse detrás de unos modales impecables o de una herencia disputada entre familiares. Esa idea fascinó profundamente a los lectores de la época, porque Green comprendió algo esencial sobre aquella sociedad. Cuanto más rígidas eran las apariencias sociales, más perturbador resultaba imaginar lo que podía ocultarse bajo ellas. Su impacto fue enorme. El caso Leavenworth alcanzó cifras de venta extraordinarias para la época y convirtió a Green en una de las autoras de misterio más leídas del mundo anglosajón. De esta obra tienen enlace directo en el primer comentario al audiolibro gratuito y sin anuncios. Cuando Arthur Conan Doyle publicó Un estudio en escarlata en 1887 y presentó al mundo a Sherlock Holmes, Anna Catherine Green ya llevaba años desarrollando muchos de los elementos fundamentales de la novela policíaca moderna. Holmes terminaría convirtiéndose en una figura casi mítica, pero el detective creado por Green, Ebenezer Grice, pertenecía a un mundo más discreto y más cercano al investigador real de finales del siglo XIX. No necesitaba exhibiciones teatrales de genialidad. Avanzaba observando contradicciones, examinando testimonios y comprendiendo que las personas rara vez dicen toda la verdad, incluso cuando creen estar haciéndolo. Esa diferencia resulta especialmente interesante porque refleja también el estado real de la investigación criminal en aquella época. La policía victoriana estaba todavía lejos de los métodos modernos. Scotland Yard existía, pero las técnicas científicas seguían siendo limitadas y muchas investigaciones dependían todavía de confesiones, testimonios contradictorios o simples intuiciones. Precisamente por eso las novelas de Anna Catherine Green resultaban tan innovadoras. Sus historias incorporaban pruebas circunstanciales, razonamientos legales, análisis balísticos y procedimientos de investigación con un nivel de detalle poco habitual en la ficción de finales del siglo XIX. El conocimiento que había adquirido a través del trabajo jurídico de su padre daba a sus novelas una sensación de autenticidad extraordinaria para los lectores de la época. Y quizá lo más interesante es que esa línea iniciada por Green terminaría proyectándose décadas después sobre otra gran figura del misterio, Agatha Christie. La mansión cerrada, los secretos familiares, las herencias, los múltiples sospechosos y la idea de que la respetabilidad social puede ocultar resentimientos profundos aparecen ya claramente en las novelas de Green mucho antes de Poirot o Miss Marple. Aunque Christie convertiría el crimen en una construcción casi matemática, ambas compartían una misma intuición inquietante. El verdadero peligro rara vez llega desde fuera. Suele sentarse silenciosamente en los propios salones. Como les he mencionado anteriormente, el caso Leavenworth puede escucharse gratuitamente y sin interrupciones en el enlace que encontrarán en la descripción
y en el primer comentario fijado. Quienes deseen continuar explorando el misterio y otros clásicos de la literatura en formato narrado, encontrarán nuevas historias y audiolibros en el canal Mi Voz Audiolibros. Y para quienes deseen disfrutar de la lectura, pueden encontrar obras con traducción original al español en librosmjp.com.